¿Qué más, mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, yo sé que ha sido bastante tiempo sin videos. El canal ha estado un poquito inactivo. Lo que pasa es que he estado ocupado trabajando, he estado en otras cosas. Tuve un viaje a Colombia. Entonces, este es el primer viaje que hacemos después de tanto tiempo, como 2 o 3 meses. Pero bueno, espero que lo disfruten. Es un viaje a los Cayos de los Estados Unidos, o por lo menos de la Florida. Vamos a tratar de explorar lo que más se pueda. Vamos a visitar lugares icónicos o como los más importantes o los más bonitos. Vamos a tratar de ir lo más económico posible, no vamos a gastar mucho dinero en atracciones costosas o en alojamientos costosos. La primera noche voy a dormir en la casa de un amigo muy especial que me invitó a su posada, y la segunda noche voy a tratar de estar en un hostal con una amiga. Entonces, la idea de hoy, estamos en Clearwater, Florida. Vamos a bajar derecho por carreteras secundarias, no por la I-75, sino carreteras secundarias por los Everglades hasta Miami. Pasamos la noche hoy, mañana nos vamos para Key Largo, luego empezamos a explorar Isla Morada, bueno, todos los cayos hasta llegar a Key West, a Cayo Hueso, que es como el más grande y el que tiene más atracciones o cosas más bonitas para hacer. Sin más, les doy la bienvenida a un nuevo video. Espero que se lo disfruten y espero que estas tomas les agraden y tengan sitios interesantes para venir a visitar. Chao, pues. Hey guys, it's been a long time without a video. I know I disappeared. I have been working so much, but now we have a new video. We are going to the Keys. Today I'm going to Miami. Tomorrow I will reach Key Largo and then Isla Morada, and at the end we'll be in Key West. So the idea is to show you guys that, for me, the most beautiful places to go or to visit in Key Largo, Isla Morada, and almost every single key. But welcome back to the channel. I hope you guys enjoy the video, and I'll see you on the road. Llevamos 160 millas para ir a echar gasolina, a comer unas mandarinitas y a descansar un poquito las posaderas, las sentaderas, las nalgas, y ya ahorita seguimos camino. El camino está buenísimo, el clima está muy bueno, ya está cayendo el sol, quedan por ahí unas 3 horas de sol, 2 horas y media. Yo creo que estaremos llegando por a las 9 de la noche. Al principio no me rindió tanto, me metí por pueblitos, por Sarasota, no, tranco en el berraco, pero bueno, aquí estamos con toda la actitud, con toda la energía. El viaje es largo, lo sé, pero ahí poco a poco vamos avanzando. Buenos días, gente, son las 9 de la mañana, un poquito tarde. Estamos saliendo de Miami, ya tenemos todo listo, estamos cargando la moto
Pasamos una noche fenomenal, estuvo buenísima la noche. No me quería levantar, estoy un poco molido, me duele la espalda y las nalgas, por lo que hace tanto tiempo no salía. Pero bueno, ya con toda la actitud vamos a dirigirnos al primer callo, que es Cayo Largo, y ya con eso empezaríamos nuestra ruta para recorrer los cayos de la Florida. Bueno, ya tenemos todo listo, vamos a ir a echar un poquito de gasolina y ya con eso estamos listos para arrancar nuestro viaje a Los Cayos. Cayo Largo sería el primero de hoy. Bueno, y estando bien en el sur de la Florida, estamos a punto de manejar por la carretera número 1, la US 1, sentido sur. Esta es la US 1. Esta es la que nos va a llevar a Los Cayos. Y pues pronto no veremos sino agua a un lado y al otro. No veremos nada más. Bueno, estamos a 1 minuto de la casa de nuestro anfitrión, la persona que nos va a recibir esta noche, la persona que muy amablemente nos va a dar posada. Me pasé un poquito, pero este vecindario está bien bonito, está bien costero, bien playero, bien lindo. A ver, la dirección dice 110, es esta. Hey Pete. Hello. How are you? I'm great. How are you, Pete? Good. Ah. You found it without a problem, right? Well, we have GPS, so Good. it will take us wherever we want to go. Okay. How are you? Good. That's great. Good. You look good too. The little bit I can see of you. I see you got a truck. Yeah, I got a truck. Down here. Okay, this is my friend Pete. He's gonna tell us where we at and why this monument is very important for Florida people. Hey Pete, can you tell us something about this? What is this place called? Sure. This is the Hurricane Monument. Back in 1935, they were going to bring a railroad from Miami all the way to Key West. They had to build a lot of bridges to connect each one of the keys. And they hired a lot of the veterans from World War I and local people. And this was a job opportunity for these people. And this hurricane was formed out in the Atlantic. And back in those days, they didn't have today's technology, and the only way they could tell when a hurricane was coming, they could look at a barometer, and if it was dropping, they could guess at how intense the hurricane was. So the barometer kept falling, so they knew it was getting very intense, so they notified Miami to send a train down so they could evacuate all the workers. World War I veterans and local workers. But unfortunately, the hurricane made landfall before the train got here and swept away hundreds of people. And that's why this monument is dedicated to those people. Okay. Hey Pete, what's the name of this monument? The Hurricane Monument. If you like, we could take a picture. We could get up closer and you'll see what's written on the plaque. Okay. And then for
you told me that every September they celebrate, or what Yes. do they do here? It's around Labor Day because that's when the hurricane struck, Labor Day weekend, 1935. So every year they have a ceremony here and a dedication in memory of all the World War II, World War I veterans who were swept away in this storm. Okay. The Atlantic and the Gulf came together. The whole island was underwater. Wow. And how many people were killed by the hurricane? I don't know the exact number, but it was well over 100 and something veterans, plus a certain amount of civilian workers that were with them. There are varied reports. I've heard as much as 175 to 400, and I do not know the exact number. Okay, that's a lot. Thanks so much, Pete. You're welcome. I'm gonna walk around and we can take off. Bueno, gente, entonces lo que nos estaba explicando mi amigo Pete es que este monumento puede ser muy simple, puede ser algo pequeño a simple vista, pero este monumento lo que nos muestra es que en 1935, en septiembre, el 2 de septiembre más o menos, hubo mucha gente que trabajaba acá, muchos veteranos que después de la Primera Guerra Mundial vinieron a trabajar aquí en este callo, específicamente en Isla Morada. Entonces ellos tenían un barómetro que es el que registraba como qué tanta profundidad tenía el agua, y el barómetro iba bajando, y ellos enviaron una alarma a Miami a decir que por favor enviaran un tren para evacuar la gente que estaba trabajando acá y viviendo acá en ese tiempo, y el tren no alcanzó a llegar, y lo que pasaba era que venía un huracán gigante y ellos no pudieron evacuar, y desafortunadamente pues se juntó el océano Atlántico, que está en esa dirección, los vientos del África vienen de allá en esa dirección, corren hacia allá y se juntó, allá está el Golfo de México. Entonces él me cuenta que todo esto quedó cubierto de agua y murieron más de 100 personas por culpa de esa pequeña demora que tuvo el tren para sacar a las personas que estaban acá. Entonces es algo importante, y por eso en Estados Unidos se celebra el Día de los Veteranos, por esto y por otros acontecimientos también de los veteranos, pero especialmente por eso, porque aquí en este callo murió muchísima gente, más de 100 personas, por el golpe que generó ese gran huracán. Mató más de 100 veteranos que trabajaban acá en este callo. Dato no perturbante, pero pues es un dato interesante que nos deja la historia de los cayos de la Florida y de Estados Unidos. Particularmente esta isla se llama Isla Morada porque los amaneceres acá en esta isla, en la dirección del océano Atlántico, que ya lo vamos a ver, ese amanecer la mayoría de días por esta fecha, que es agosto, septiembre, se ve morado. ¿Por qué? Porque el sol, cuando está saliendo de oriente, hace un contraste con la arena que elevan los vientos en el Sahara y crea más o menos ese color como morado. Entonces por eso esta isla fue llamada Isla Morada, que en inglés ellos lo llaman Isla Morada, o ahora último la están llamando Island Morada o Purple Island. Le han puesto varios nombres, pero originalmente se llama Isla Morada. Entonces, este es el tren, como quedó la carrilera totalmente destrozada, le faltan pedazos de madera y el tren totalmente descarrilado. Y esta fue la primera vez que, bueno, la vez que inauguraron el monumento de los veteranos que pues, perecieron acá en este huracán, y fue el 14 de noviembre de 1937. La pequeña corrección es que los que se saben, los que se supieron que murieron en la tormenta fueron aproximadamente 423 personas. Puede que hayan más personas, que se hayan muerto muchas más personas, pero esas son los cuerpos que encontraron y que saben que murieron. Y muchos de esas personas que murieron acá en este huracán están enterradas debajo del monumento, o en toda esta parte, en toda esta área. Look at this.
And what did you say about them? You cannot fish them. You can fish them, but you can't keep it. It's a sport fish. Oh, you have to return it. Right, you have to. It's a catch and release. And I believe certain times they allow, you'd have to get a special permit to keep one. Maybe you want to mount it or something. The government may allow you a permit to keep. What's the name of them? Tarpon? They're a game fish. Bueno, And the meat is not good to eat. Este es un dato curioso también que tenemos acá en la Florida, o especialmente en Los Cayos. Esta es la primera vez que yo lo veo, peces tan grandes. Yo creo que un pez de esos, fácilmente puede medir 1 metro. Entonces estos peces se llaman tarpon y son peces de deporte. Es decir, usted los puede pescar, pero los tiene que devolver inmediatamente al agua, solamente como para la foto y ya, porque es ilegal. Y para pescarlos usted tiene que tener un permiso especial. Acá en los Estados Unidos casi todo requiere un permiso, especialmente acá en Los Cayos. They can swim out. There's openings there, so they can swim out. Entonces lo que Peter nos dice es que estos peces son obviamente del océano y que allá hay una entrada donde ellos se pueden ir a la hora que quieran, pero que ellos vienen acá porque la gente les da alimento. Family, where they found articles that kind of give little snippets, but I can give you the story on this boat. This is a renamed vessel. It's from Wheeler Boat House, which was around in the early 1900s. So this one was made before Ernest Hemingway's, and it sailed out of the Key West Harbor. Bueno, otro dato importante, relevante, más que todo en la literatura mundial. ¿Por qué? Ustedes ven este gran pez que hay aquí. ¿Alguno sabe más o menos hacia dónde va la cosa? Bueno, lo que pasa es que este pez espada y este bote tienen una historia en común, y es el nombre del señor Ernest Hemingway. Ustedes saben que él es famoso por un libro que se llama El Viejo y el Mar. Este bote es llamado Pilar y era su bote favorito, pero este no es exactamente el bote de él. Se dice, los rumores, que el bote original de Ernest Hemingway está en Cuba. Bueno, vamos a entrar al bote, vamos a dar un recorrido adentro y mientras tanto les voy contando lo que más o menos he podido averiguar. Ya podemos ver una hermosa silla, no sé, yo creo que esta silla, por lo que yo puedo pues más o menos como deducir, era que la persona se sentaba aquí, apoyaba su vara ahí, los pies aquí para poder hacer fuerza, para poder alar el pez fuera del agua. Pero imagínense tanta historia y tantas cosas. Este barco, este bote, fue construido en 1933. Bueno, esta foto nos muestra que este señor es Gregorio Fuentes. Este es el señor original de la historia del Viejo y el Mar. Interesante todo lo que nos puede contar la historia, ¿eh? Eso fue en mayo de 1990. Bueno, y aquí estamos dentro del bote, donde podemos ver podemos ver fotos que nos pueden mostrar muchas historias acerca de lo que sucedió. Bueno, para cerrar la historia de Ernest Hemingway con su bote Pilar y el señor Gregorio, dice que en 1959, cuando Ernest volvió de un tour que hizo por el África, él le entregó el bote a don Gregorio en Cuba, y pues Ernest decidió venirse a vivir a los Estados Unidos de nuevo. Entonces que Gregorio 2 meses después le mandó una carta a don Ernest diciéndole que el bote se lo iba a quedar don Gregorio, y lastimosamente 1 mes después don Ernest Hemingway se disparó. Muy buenos días, gente. Espero que estén muy bien. Ayer tuvimos un día bastante productivo, un día en el que visitamos varios lugares bonitos, históricos, o por lo menos como con un poco de historia de la literatura, de todo lo que tiene que ver pues como con esta zona de la Florida de Los Cayos. La idea de hoy es recorrer
cada uno de los cayos de aquí en adelante hay sitios o puntos de interés que podemos visitar. Hay unos sitios donde han grabado películas. Bueno, ahí vamos a ver diferentes lugares. Vamos a ver si soy capaz de trasladar todo desde la web hasta las palabras y a la cámara, porque es difícil leer un texto y tratar de comunicar lo que ha pasado, lo que ha ocurrido. Está siendo una mañana espectacular, está siendo una mañana deliciosa, no está haciendo ni mucha sol, está venteando delicioso. Entonces yo creo que tenemos todo por delante para tener un excelente día y tratar de mostrar pues como lugares importantes o como de interés, un poco de interés. Esto es algo de lo que yo les quería mostrar, algo de lo que hace la ingeniería del ser humano. A ese lado tenemos el Golfo de México y solo un puente nos comunica con el Océano Atlántico. Allá a lo lejos, al fondo puede estar República Dominicana y mucho más al fondo puede estar África. Entonces es algo interesante. Este se llama el Golfo de México porque muchos años atrás todas estas aguas, digamos mucho más al fondo, pertenecía a México. Después de que hubo una guerra o la invasión de Estados Unidos de Norteamérica invadió los Estados Unidos mexicanos, pues fuera de que tomaron varias tierras, varios estados a la fuerza, obviamente, pues obligaron a México a venderle todas estas aguas. Entonces este se llama el Golfo de México. Se llama el Golfo de México porque consta de 2 cabos. Entonces esta es la bahía de Tampa y este es lo que sería Texas y otros estados. Entonces lo que hay en el medio, esa agua, se llama un golfo. Siempre lo han llamado así, pero es bastante interesante. No quiero generar polémica, pero pues es algo que sucedió en los Estados Unidos. De hecho, New México se llama New México porque pertenecía a México. Texas también. Entonces es algo pues bastante interesante que podemos como resaltar sin necesidad de generar polémica. No tengo ninguna mala intención, solamente que está en la historia y pues se los quería contar. Y es increíble la vista del Océano Atlántico. El mar es una cosa gigante. Yo por lo menos le tengo mucho respeto al mar. Es algo que me causa mucha intriga de todo lo que puede existir ahí en esas aguas profundas. Bueno, hemos llegado a un lugar muy bonito. Me pareció muy bonito este lugar para venir a tomarme algo. Y apenas llego y me encuentro este espacio con sombra. Se acaban de ir unas personas y bueno, pues podemos darle sombrita a la moto. ¿Qué más se puede pedir? Qué lugar tan hermoso, esa agua tan linda. No me puedo meter porque tocaría quitarme todo esto. Y pues ahí tengo pantalonetas y unos bucitos para protección del sol, pero nada. Bueno, ¿cómo les parece que paré un ratico a comerme unas mandarinas, a volar el dron, y me dio por parar a ver este hermoso van, y aquí me encontré con un amigo. ¿Cómo está tu nombre? Darío Montenegro. Darío Montenegro, ¿dónde eres? Mendoza, Argentina. De Argentina, pero vivo en Miramar. Cómo me gustan los argentinos. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es este hermoso hogar que ustedes tienen? Un Van ProMaster, es ProMaster 2019. Lo compramos, era de una persona que hacía aire acondicionado. Y con mi esposa decidimos camperizarlo.
y para adaptarlo para 5, somos 5 viajando. Y nada, y mucho trabajo, mucho esmero y pudimos hacer esto que le voy a mostrar ahora. Fantástico. ¿Cuánto tiempo duró la Aproximadamente 6 meses. 6 meses dándole de a poquito. Dándole de a porque también poquito, claro, trabajas trabajamos. Construcción, entonces, bueno, el fin de semana o día que se podía hacer algo, ¿no? Perfecto. ¿Tienes más o menos un estimado cuánto gastaste, cuánto invertiste? Y el van lo compré en 25 con la transmisión que estaba con problemas. Me gasté 5.000 en arreglarla, o sea que se me montó en 30. Y le invertí como unos entre 14 y 16 mil dólares. Más o menos 45 mil 45 más o menos lo que le invertimos al van, pero bueno, todo es para la familia, ¿no? Que claro. no, lo que es para la familia no vale la pena todo. Y es un hobby, cuando es un hobby no Cuando duele. se puede, No duele invertir. no. ¿Nos quieres mostrar un poco Sí. lo que tienes adentro? Bueno, vamos a ver cómo armaron. Esto es una casa estilo japonés, ¿no? Todos los lugares se aprovechan. Todo. Podemos, acá tenemos un shower. Voy a prender la bomba para... Aquí se bañan. Aquí nos bañamos. Wow, está Tenemos genial. el pequeño baño. Tenemos el agua, trabaja con muy buena presión. Y tienes agua fría y agua caliente. Agua fría o caliente. Perfecto. Tenemos, bueno, agua por acá. Tenemos un Lavaplatos. un mini lavaplatos. Todo es mini. Todo es mini porque, bueno, tiene que entrar en el espacio que hay. ¿no? Claro. O sea, no se puede hacer más nada. Un televisor 19 pulgadas, microondas del más pequeño. Sí. Tenemos una neverita. Excelente. Tenemos, bueno, para el área de café. Cajoneros. Tenemos tostadora. Y todo con amortiguador para que no se abran Para solos. que no se abra, acá está el imán. Oh. Y para que el cajón no se abra, Sí. se pega el imán. Y ahí tenemos la leche y la cosa. Ah, ese de es los el imán muchachos. que destapa todos Mira. los cajoneros de abajo. Mírame. Ve cuando arriba el imán. Está excelente. En Amazon. Mira, y acá Eso tenemos, está bueno, muy para el bueno. barbecue. Porque si no dobla y es muy violento como golpea todo. Tenemos closet, hicimos closet acá para la ropa de los muchachos, Ah, perfecto. cuando nos bañamos. ¿Tienes aire acondicionado? A full, acá arriba. Wow. Trabaja con un generador de electricidad que tenemos en la parte de atrás, que es de gasolina. Ah, perfecto. Porque con las baterías del panel no es suficiente y hay que poner demasiadas baterías Ujú. como para que el aire funcione. Entonces, mejor lo hacemos con la gasolina, ¿no? Qué bien. Tenemos acá abajo tanque de agua, 26 galones, Ajá. baterías Oh, qué bien. que se carguen con el panel solar, Sí, ventilación, ¿no? Para que tenga su buena ventilación. sí, claro. Tenemos un mini pantry con... Este es el pantry más pequeño que yo he visto en mi vida. Yo he Pero- instalado pantries de 8 pies Pero sí, y hasta de 10 pies, pero este este es de 6 pulgadas. Pero bueno, pero es excelente. Y ahí están los dormitorios. sí, mira, ven para acá. Acá tenemos, mira, control de panel solar en la parte de atrás, Ah. un par de libros para leer, ventilador para los niños de noche. Sí. Acá tenemos luz en el techo, regulable, fuerte y baja. Ajá. Tenemos persiana. Privacidad. Si hace mucho calor o alguien se va a cambiar, se puede Perfecto. cerrar. Tenemos 4 ventanas que se abren, porque eso Ajá. es muy... En los ProMaster las ventanas de atrás son clausuradas. Yo Oh. instalé esa para que tenga ventilación. O sea, Claro. corre el aire, ¿no? Y no sea tan... ¿Quién duerme arriba? Brenda. La niña. Ahí está, ¿Tú? Brendita. ¿Qué tal es dormir arriba? Bueno, ¿Te gusta? sí. ¿Te has caído? No, muy Mi bien, hermano muy sí. bien. ¿Tu hermano se cayó? Wow. Igual, se cae arriba de papá, así que estamos bien. Estamos bien. Bueno, acá están los car seats de los 2 niños. En la parte de acá abajo tenemos un almacenamiento que nosotros claro, hay que quitar los car seats, pero Sí. bueno, agua, papel toalla, wipes y bueno, y todas las Oh. cosas que... La parte de acá arriba la usamos de storage. Pamper de los niños. Planchita cuando hay que salir por ahí, hay que planchar un poco de... Cuando hay que salir cachaco. Sí, cuando hay que cachaco Decente. por ahí. Bueno, cositas, larga vista, binoculares, bueno, Sí, sí, sí. infinidad de cosas que están en sus organizadores. No, de está todo un súper poquito. bien. Bueno, las ¿Dónde ha cortinas- sido el lugar más lejos que han ido? Bueno, hemos estado en Chicago, hemos estado en las cataratas
Ajá. Niágara. En la catarata de Niágara, Nueva York, New Jersey, West Virginia, o sea, hemos hecho bastantes viajecitos. Bastante. Georgia sí tengo familia, así que bueno, estamos viajando y recorriendo cada vez que se puede, ¿no? Y ahora están sufriendo aquí con esta Ahora- vista. Sí, estamos sufriendo acá con esta vista Están haciendo Y estamos lo haciendo- típico del argentino, parrillada. y estamos haciendo Un asadito. unas costillitas ahí, ya están listas, y unos choris. Hombre, pues muchas gracias por este tour en su hogar móvil. Okay. La verdad, yo tengo casi lo mismo, pero en 2 maletas. Sí, sí, muy Tengo la carpa, Todo tengo ropa, tengo mi cocinita. Es mucho más compacto, Sí. pero es la misma forma de vivir y se disfruta Disfrutar igual. la vida, es lo que es, o Exacto. sea, acá estamos un ratito nada más, porque es la realidad. Sí. Uno dice, no, que hace planes cuando tenga 80, cuando tenga 90, no, la vida es hoy es el futuro. Exacto, es correcto. Así que es lo que tratamos. Bueno, muchas gracias. Despídete de los Dale, muchísimas visitantes gracias de un y colombiano nada, en moto. Muchísimas gracias por el videíto y saludos para toda la familia, bendiciones. Está bien. Este puente que tenemos aquí se llama el Puente de las 7 millas o el 7 Mile Bridge. Este puente tiene muchísimo significado en la historia de los Cayos de la Florida, ya que también fue destruido en gran parte por el huracán de los veteranos en 1935, por el cual pasaba la carrilera que conectaba a Miami con Los Cayos. Está ubicado entre Cayo Maratón y Cayo Pequeño Pato. Posteriormente fue convertido en carretera para vehículos hasta que se construyó el nuevo Overseas Highway o autopista sobre los océanos, por el cual transitamos en este momento desde Miami por toda la US 1 o la US 1, la cual mide aproximadamente 2.370 millas desde Key West, Florida, hasta el estado de Maine en Fort Kent, frontera con Canadá, bien al norte por la costa este. Esto fue todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado la historia. El próximo video, en el próximo capítulo, llegaremos a Key West y daremos un tour por los lugares más históricos y los que pueden visitar con mayor contenido histórico. Un abrazo y nos vemos en un próximo video.